I think I want everything. Everything all on my own. Bienvenido a Mi Profe Mina Cripto. Hoy tenemos el episodio número 4 con un invitado de lujo. Estamos... No, voy a ir almorzando con Cryptalegram. Almorzando Es muy con Cryptalegram. Es muy bueno, es muy bueno. Que sea como una. Pero lo tenemos que disfrazar a Liam, o a Lolo, a Lolo. Que sea una secundaria. Tipo, ¿viste cómo tienen los car sessions? Claro, Igual, una sección. todavía no han entrado mujeres a nuestro podcast. Bueno, Pará, recién entró el primer invitado. primer invitado. chico. Vamos a presentar al primer invitado, que es George, ¿puedo decir el apellido? George Zafaye, proveniente de Venezuela, con familia árabe. Habla, Es verdad. presentate en árabe. Buena cosa para el podcast. أنا اسمي جورج. أنا خلان فنزوela. أنا ساكن Le da el toque, Argentina. le da el Qué toque. grande, qué grande. Bueno, y vamos a introducir un poquito sobre George. Contanos un poquitito, ¿quién es George? ¿Cuál es un poco tu historia? ¿Cuántos años tenés? Un poquito ahí la introducción básica. Bueno, como tú comentabas, soy venezolano. Tengo 25 años. Tengo 4 años viviendo en Argentina. Llegué en el 2018. Jovencito. Estudio economía y finanzas. Y anteriormente estudiaba economía y contaduría en Venezuela antes de irme del país. Bien. ¿Y qué te llevó? Ah, usted también, preguntas. Sí, lo Libres, estamos libres, escuchando. Estamos acá en Puerto Madero, la gente no sabe. Desayunando. Muy tranquilos, frente al río. Para que se pongan Una en contexto. mañana de sábado espectacular. Espectacular. O sea, cuando a mí me dicen cuál es la mejor ciudad del mundo, yo no dudo que es Buenos Aires, porque está mi mamá, porque está mi sobrino, porque está mi gato, porque está mi chica. Pero además de todo eso, es una ciudad maravillosa. Esta va a ser la pregunta para George. Dale. ¿Por qué te fuiste de Venezuela, Barquisimeto. de Barquisimeto? ¿Y cómo caíste en Buenos Aires? ¿Qué te llevó a tomar la decisión primero? Más por ese lado. Bueno, primero que nada, yo tenía claro que yo no quería seguir en Venezuela. En el momento en el que yo me fui, la situación económica y social no era muy buena. Y lo que sí me di cuenta yo era que no era un ambiente en el cual yo me sentía bien. Más allá de que tal vez en relación a otras personas uno no estaba mal económicamente, eso no quita que hay muchos otros factores que hacen tu vida. Entonces nada, conversando con amigos que ya vivían acá, que tenían ya tiempo viviendo acá, uno como cuando se va no es 100% tal vez lo que te dicen, no tienes noción del todo, pero vas preguntando. Las experiencias no son transmitibles. Cada uno tiene su propia experiencia. Y nada, lo que sí tenía seguridad de que me podía brindar Buenos Aires, Argentina, era que yo iba a tener una facilidad para estar acá legalmente, para poder tramitar una residencia y no tener inconvenientes con eso y poder entrar y salir si lo llegaba a necesitar. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Es algo que tal vez muchos compatriotas míos no tienen, que están fuera del país, los que están en Estados Unidos, en España, En España. etc. Entonces nada, yo necesitaba eso y ese fue uno de los motivos más importantes por los cuales yo decidí venir para acá. Tenía una de mis mejores amigas y como que ese fue el nexo para yo tomar la decisión. Bien. Y aquí estamos. Acá estamos. Una amiga. Sí. ¿Cómo llegamos al tema cripto? Vamos a poquito. ¿Cómo lo conocimos a George? Bueno, Yo lo conocí también hoy a la mañana. está el Búho, Sí, lo conocemos el hoy profe también. Akazuko, Liam y George. Estamos acá los 4 presentes. Porque esta vez no hay video. No hay video. No siempre tiene que haber video. Y básicamente Ya nos conocen. yo lo conocí a George trabajando. Trabajamos juntos. ¿Decimos dónde o no decimos dónde? En un lugar. En un lugar. Y nada, y ahora seguimos trabajando juntos en otro lugar. Ahí, así lo conocimos. Lo conocí Ah, o sea, George. ya comparten 2 lugares. Ya trabajamos juntos en 2 lugares, en la misma área, en el mismo equipo. Ah, bueno. Sí, Buenísimo. hermoso. Eso. Y George es alguien que le gusta mucho la economía, le gusta mucho las cripto. Ya dijo que estudia economía. Y eso es lo que nos vinculó, ¿no? Más que nada. Y bueno, pero me Se gustaría... llama afinidad. Afinidad. Tenían una afinidad. Una afinidad. Exactamente. Y Es lo más importante para la amistad y para el amor también. ¿No? Porque además que... Sí, compartir. El Zuko es alguien que sabe mucho de amor. No. Amor a las cripto. Esa. Amor a las cripto. Habría que enseñarle un poquito de cadenas y de redes, pero bueno, Bueno, entonces ahí tenían la afinidad esta. no es afinidad. Y nada,
uno de estos días, hace poco, me contó sobre sus experiencias en Venezuela, George, y eran conmovedoras. Imagino. Muy buenas, de verdad. Y nada, le dije, terminó esa charla que fuimos a tomar algo, unas papitas con cheddar, una birra, y le dije, che, tenés que estar en el podcast de mi profe Mina Cripto y poder asociar tipo, todo esto que me contaste con las cripto. Así que contanos un poco esas experiencias, esas cosas que del contexto de la coyuntura venezolana de ese momento, que también te llevan a tomar decisiones de irte. Porque más allá de los valores éticos y demás, el contexto era complicado. Y también más que nada de la El parte contexto lo económica. puedes extrapolar un poco a lo que está pasando hoy en día aquí en Argentina. Bueno, En el sentido de que Sí, sí. tienes una alta inflación, tienes tal vez dirigentes políticos que no están haciendo su trabajo, que no que no está toman dura. decisiones acorde a lo que beneficia al pueblo, entre muchas otras cosas. Entonces, fue muy particular el acercamiento que los venezolanos tuvimos con el mundo cripto, porque nosotros teníamos una inflación de 4.000, 5.000% anual, algo que Locura. literal es como agarrarte locura. un helado en medio del sol en verano. Claro. El dinero se te derretía en las manos. Entonces, era muy difícil el acceso a dólares. No podías acceder por ningún tipo de mercado formal a los dólares. Así que siempre era lo que ustedes llaman aquí una cueva, entre terceros. Pero ¿qué pasaba también? Que había una gran parte de la población que no tenía ingresos suficientes como para poder atesorar moneda. Claro. No tenía dinero para poder ir y comprar dólares. El salario como real tal. estaba muy complicado, como ahora acá en Argentina. Claro. Incluso en Venezuela el salario llegó a estar cerca, el salario mínimo, cerca de los $5, $4. Una locura. Horrible. Entonces, ¿cuál era la facilidad que de repente tenía Bitcoin? Que podías comprar una fracción. Bien. Eso como un punto principal que tal vez a la gente se le hacía mucho más fácil poder adquirir Bitcoin que tal vez adquirir papel, moneda, billete, dólar, ¿no? Y además de eso tienes otro contexto de que al vivir en contextos inflacionarios tan altos, la aversión al riesgo desaparece. Tú ya estás inmerso en el riesgo. O sea, ya, Claro, Ya- estás evitando el riesgo ya. exacto. Entonces, es lo menos riesgoso. Entonces, si bien tal vez el dólar es más seguro, puede ser más complicado el acceso para ciertas personas, por esto que contaba de que el Bitcoin puedes comprar una fracción, podías comprar $1,73 y eso era lo que te sobraba y podías sacar más de los pocos bolívares que te quedaban para poder guardarlo. Dentro de ese contexto, obviamente el Bitcoin también venía de subidas muy, muy grandes. Más o menos cuánto estaba. ¿Te acordás? A ver, ¿Cuánto cotizaba un Bitcoin? depende, porque desde el momento en el que yo entré en el mundo cripto, yo entré en máximo. Yo entré en Ah. pleno auge 2017, cuando llegó a tocar 20, del hype del que entró todo el mundo. Claro. Ahora, eso no quiere decir que dentro de Venezuela no hubiera un poco más de conocimiento en ciertos sectores y que no estuvieran atesorándolo desde antes. Claro. Pero ese auge de subidas tan radicales, de máximo, que salía todo el tiempo del periódico, etcétera, era muy atractivo para el venezolano porque si constantemente estás perdiendo tu valor adquisitivo y ves como algo te podría ayudar a no perderlo e incluso hacer que se revalorice, es muy atractivo. Y como la aversión al riesgo es muy baja porque ya de por sí vives en un país que no tiene moneda, que todos los ingresos se pierden a segundos, minutos, horas, porque era muy común que el dólar empezara en cierto precio y al terminar el día en una sola jornada te subiera un 200%. En ese momento todavía se ganaba y se cobraba, se pagaba todo en bolívares, ¿no? Sí, o sea, el bolívar no se utilizaba más que como mecanismo de intercambio de bienes y servicios, más no Un era, auto. no era unidad de cuenta, no No ten- tenía valor. O sea, lo que vimos hoy con el peso argentino. No, básicamente lo tú mismo. llegabas a un lugar, los precios estaban etiquetados en dólares. Al momento de hacer la compra mirabas el precio, decías, bueno, está en tanto en este momento, pagabas, Sí. transaccionabas Muy incómodo y listo. también, ¿no? Sumamente incómodo. Entonces, nada, tenía esa particularidad de que el Bitcoin, al tener esta propiedad de que, primero, completamente descentralizado, lo que puede ser muy atractivo para alguien que está acostumbrado al constante control del Estado sobre la manera en la que tienes que ahorrar, Es la una manera en la que alternativa. puedes transaccionar, etcétera, es muy llamativo para un venezolano. Y eso ¿Vos sentías eso cuando estabas allá? ¿Sentías como que el Bitcoin se hablaba allá en las casas? ¿Cómo funcionaba?
era el tema. No, te das cuenta que entre tal vez los jóvenes un poco más, tal vez como nosotros, entusiastas del mundo de las finanzas, Era estaban más algo de interesados, segmento. era muy segmentado, tal. Ok, Eso era el principio. claro, sí, sí. Ok, después llegaba un punto, nada, en este mismo auge que llegó hasta el pico de 20.000, escuchabas de repente a un tío, al papá de un amigo que trabajaba en carpintería, que no tenía nada que ver, te decía, compré Bitcoin, compré Bitcoin, compré Bitcoin. Y claro, este mismo contexto, o sea, ves como todo el mundo está haciendo dinero muy rápido y tienes un acceso tal vez más fácil, no fácil, pero por esto de que la aversión al riesgo ya no la tienes, o sea, no te da miedo nada, pierdes. Tu perfil de inversor es ultra mega arriesgado. Yo te diría que el de cualquier venezolano, Claro, o sea, por eso, sí, sí, como venezolano. el vivir una hiperinflación tan alta te cambia un poco la manera No, de pensar. olvidate. Y te cambia un poco cómo ves las cosas. Es muy común, incluso por esto mismo también pasó de que muchas personas sin conocimiento alguno entraron en el mundo cripto y después cuando se comieron te la terminan de- esas correcciones tan fuertes, entran en un bear market, pierden muchos ahorros, plata importante que tenían. ¿Cómo, $100, cómo, cómo ves el futuro? ¿Cómo ves, digamos, yo creo que a ver, vos sos una persona que trabaja en el mundo cripto, y me imagino que invertís en el mundo cripto. Invierte. ¿Cómo ves el mercado futuro y cómo... La pregunta puntual es, si esto es tan bueno, que me la hizo el otro día una chica muy inteligente, una amiga. Yo te estaba explicando a otra persona el funcionamiento de un rig. Y esa persona que es muy celosa y muy cautelosa a la hora de invertir y que tiene mucho dinero en una chica, me dice, pero si esto es tan fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Dice, si esto es tan sencillo, como vos lo estás explicando. Hay un montón de cosas que son sencillas y que no todo el mundo hace. Bueno, pero yo me quedé con la pregunta de, o sea, yo creo que igual hay mucha gente que está invirtiendo y creo que lentamente, para mí, le voy a contestar, yo parezco a Mirta Legrand, Cripta Legrand, pero ¿por qué no hay más gente que ya está en este mundo? Lo que hay que ¿Qué ver es lo que frena? A ver, hay varias cosas de verlo. Tú dices que por lo menos esa persona te dijo, ¿por qué si esto es tan sencillo no Sí. lo hace el resto del mundo? Sí. Hay que ver tal vez esa Con persona... respecto al minado. Ok, Al El minado. minado Bien, es, bien. bueno, vos compras un aparato... Tampoco es tan Sí. sencillo. No, y no, la Minado. inversión... Bueno, sí es sencillo. la cosa Sí, es es esta. sencillo. La cosa es esta. Y ahí es donde tal vez viene un papel más de la educación financiera que tenemos hoy en día sí, yo en Latinoamérica. Tal vez para esa persona es muy fácil comprenderlo porque ya tiene ciertos conceptos básicos que al momento de tú explicárselo le hace pensar, Sí, pero esto es yo se lo facilísimo. estaba explicando a otro, ¿eh? Yo se lo estaba explicando Ok. como si lo estuviera explicando al búho y Liam que está recogiendo información y me dice, Bien. no hay fallas en lo que decís, pero si te estás ganando plata Pero le hago una no pregunta. del aire, me digo, dice, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué no lo tiene todo el mundo? Si tú le haces ese mismo planteo a una persona de 65 años No lo va a hacer. y supongamos que vivió toda su vida en una economía estable, No sería que nunca- argentino. no, posiblemente, lo más seguro, venezolano tampoco, pero Sí, si hablas con bueno. una persona que durante toda su vida vivió dentro de una economía estable, ¿verdad? Que nunca sintió la necesidad o nunca tuvo un momento en el Muy que interesante. sus ahorros se sintieran amenazados por el Estado. No va a estar dentro de su radar de preocupaciones o Exactamente. dentro de lo que a esa persona tal vez le interese, porque sus vivencias no le han demostrado que sí hay... Claro, que si tiene unos No dólares... tiene una necesidad. Claro, pero lo invierte en ladrillo, como se dice acá. Esto mismo que dice en lo que Georgie, conoce. no sé si leíste el libro Psychology of Money, pero tiene todo un capítulo que habla exactamente de lo que acabas de decir. Cómo la historia económica de cada uno te lleva a las Sí, decisiones obvio. futuras. Y nada, se los recomiendo. Si no me equivoco es el capítulo 5. Bueno, Por eso mismo también te puedes dar cuenta de que el auge de las criptomonedas es mucho en países donde de verdad tienen necesidad de ellas. Venezuela bueno. es uno de los países que más adoptó las criptomonedas, Argentina también está dentro En de Argentina ellos. yo me puse a buscar, pues, cuando me metí un poco,
Y Argentina tiene otra característica. Es un país bastante frío. Por ejemplo, Ushuaia es la ciudad del mundo donde El tema cripto, el tema minado. el tema minado de uno de los países, no sé cuál será, porque no sé, Noruega a lo mejor también minan. Pero yo me puse a hablar con gente de Japón y gente de España y me dice, mira, en España y en Japón salís empatado con lo que te sale la luz. Claro, O sea, bueno, no el te tema es conviene ese minar. también. Y ahora sin el subsidio, ¿qué vas a hacer? Seguiremos minando. Seguiremos minando. No. ¿te diste cuenta de eso? Mis ingresos son medios. No sé cuánto va a venir de luz. Ya se va acomodando. Si no pierdo $100... Los ponemos en contextos a los oyentes. Sí. El profe estuvo haciendo ahí unas transacciones de cripto y se confundió de red. Mandó Bitcoin a Bitso. Bueno, Mandé Bitcoin a Bitso. Dije la empresa. Bueno, no importa. Con la red de Ponemos el BNB, con la Binance Smart Chain. Cagadón, pero bueno. Ya en algún capítulo explicaremos bien qué son las Sí. redes y por qué hay Para que no para que no les sean pase como el lo profe. mismo. No Bien, sean Bu. como- Para aprender de los errores de los demás y no de uno mismo. Bien Bu ahí explicando. Y también quería mencionar Sí. con respecto a por qué no todos lo hacen. Y yo creo que en esto es importante ver, más que el momento actual, la tendencia de las cosas. Porque también pasa en el país, muchos dicen, si Argentina no está tan mal como otros países, pero vos ves la tendencia y decís, Argentina estaba muy bien y está cada vez peor. Sí. Pero en las criptomonedas pasa al revés. Cada vez más gente, si vos ves el user base, o sea, la cantidad de usuarios que tienen Bitcoin o cualquier criptomoneda, hace 5 años o hace... es pero exponencial la cantidad de gente que lo está usando. Y eso es una tendencia de que de a poco lo empieza a usar todo el mundo, digamos. O sea, Y por eso- más que no lo esté haciendo hoy, se empiezan a dar Sí. cuenta. Y Se eso- vuelve cotidiano. Se Exacto. vuelve cotidiano, ¿no? En mi opinión, eso es lo que le otorga el valor, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a haber un día que después de clase yo le voy a pasar criptomonedas a un alumno. Ya Eso lo, sucedió. Ya sucedió. O sea, ¿por qué no? Así como, no sé, yo me acuerdo en mi colegio secundario, perdón, voy a contar. Había un profesor de matemática muy bueno, no sé si era muy bueno, era un profesor de matemática que se ve que vivía con lo justo, ¿no? O sea, los profesores tampoco es que andan holgados. Y el tipo vendía camperas, que no sé, al resto de los profesores. Entonces vos lo veías tomando el café y vendiendo camperas. Es lícito eso, no es ilegal. Pero ¿por qué, Totalmente. digamos, en ambientes de trabajo, bueno, che, vos necesitas cripto, tu hijo necesita cripto, yo te los Sí, pero paso? eso ya sería como la plata, digamos, en sí. O sea, Sí, necesitas como, guita, tomate, te presto, como una tomate café. transacción de lo que sea. Y ¿no? vos, Georgie, ahí en Venezuela, te la pregunto, Rosa, cuando estabas allá, ¿sentías como que se usaba mucho el tema de pagos en cripto o eso simplemente era como para mandar dinero? No, al principio era muy de nicho. O sea, literalmente al principio era muy de nicho. No era común ver transacciones en criptomonedas o que la gente transaccionara bienes y servicios con ellas. Pero hoy en día sí ya es muy común. Ya es muy común. En Venezuela ya es muy hay una- común. O sea, es que depende, porque de repente tú le dices, no sé, te pongo un ejemplo, tal vez mi papá que está pisando los 60 años y le hablo de criptomonedas y me va a decir que es eso, no me interesa. Claro. A mí Una cuestión, sí. dame billete, dólar y listo. Claro. Pero si hay una gran parte de la población, tal vez un poco más joven, que ya conoce los conceptos, sabe cómo manejarse con las wallets. Incluso es normal ver... Como para saber de qué billetera virtual usan. ¿Binance? Binance no es una billetera. Binance es un exchange. Yo te Exchange. recomendaría no guardar monedas en exchange, a menos que las estés utilizando para tradear. Listo, Vaina ya no nos va a Porque- sponsorear, ¿eh? Porque... Gracias, George, ¿eh? No, básicamente, y en cripto es muy común esto, que escuches, si no son tus claves, no son tus monedas. Not your keys, not your coins. Bueno, básicamente es eso. ¿Y dónde guardarías vos? En una hard wallet, o sea, una cold wallet, o en una wallet self-custodian. Liam, todo esto para- lo vas a tener que explicar. para quien no Self sabe, wallet, cold wallet. Básicamente es una especie de pendrive, ¿no? Donde vos mandás ahí a una dirección y se te quedan guardados en el pendrive. Vos lo tenés ahí. Me tenés que enseñar a hacer o eso. tienes una Así no pierdo Y lo podés Custodian. comprar eso y lo podés guardar en tu caja fuerte del banco o lo podés guardar, no sé, bajo de la tierra, donde quieras. También tienes wallets que son self-custodian, que quiere decir eso, que tú eres dueño de las claves. Es decir, Yo tengo eso. por lo menos hay una argentina que es Defiant. Esa es una self-custodian. ¿Qué quiere decir? MetaMask. También. Yo es tengo self-custodian. MetaMask. Básicamente Están tú lo que hablando muy tienes específico todo. Es muy Sí, específico. vamos a ver. Explícalo para alguien. Básicamente- Explícaselo a tu papá de 60. self-custodian es, digamos que, hagamos la analogía con un banco, ¿verdad? En un banco tú tienes
el dinero en una cuenta que está dentro de ese banco, ¿no? El banco puede, en base a sus políticas, decidir si puedes sacar el dinero, no puedes sacar el dinero, tienes límites de extracción, tienes Sí. límites de ingreso, tal vez Esta semana tuve problemas. hacen con eso. mantenimiento, en esta hora no puedes operar porque están en mantenimiento o lo que sea, ¿verdad? Básicamente de ahí viene no son tus claves, no son tus monedas, no es tu dinero. ¿Por qué? Porque tienes una restricción a ese tercero que está haciendo el trabajo de guardarte a ti Claro, claro. el El dinero, trabajo. las monedas, ¿no? Bueno. En ese caso, cuando tienes una wallet self-custodial, lo que quiere decir es que tú almacenas eso reformulemos un poco. Cuando tú te creas una Yo wallet te sigo, te self-custodial, sigo. básicamente lo que tú tienes que hacer son las claves privadas, ¿verdad? Esas claves privadas tú las tienes que guardar y el lugar no lo estás utilizando, no lo almacena. No tiene esa información. Sí. Y solamente tú puedes ingresar a ella. Y para que te des una idea, en MetaMask, por ejemplo, Como vos una lo haces, llave. vos lo haces mediante una extensión de Google, por ejemplo. Y vos ahí pones tus frases semillas, que son 12 palabras que tenés que guardar muy bien, no tenés que tenerlo en ningún lado digital porque hay muchos hackeos. Y ahí vos mandás a una dirección y lo tenés almacenado ahí. Es descentralizado, no es de nadie, no es de ninguna empresa privada. Básicamente, y es lo que se centra dentro de toda la idea de Bitcoin como moneda, es la descentralización. Básicamente, tú te haces cargo de tu dinero. Lo que veníamos hablando, ¿no? Nadie tiene control sobre una posibilidad de un liberalismo, ¿no? Hablando un poquito de ideología. Descentralizar. Sí, el liberalismo y la descentralización son como dos caras de la misma moneda, en el sentido de se pone el peso en el individuo. Ya Sí. no hay una comunidad o un estado. Y también el individuo es quien tiene todo lo que genera. Está bien. En ese futuro Pero yo me voy a utópico. poner abogado del diablo. Vamos a hacer un episodio de eso. Vamos a hacer un episodio de eso. No Pero nos ya adelantemos. sobre esto, pero está bueno discutirlo con George. Quiero poner un Lo voy a tener a George después. contexto para el que está Podemos traer a George de escuchando. vuelta después. Cuando vuelva de Venezuela, porque. Perdón, Hugo, Sí, contá, paréntesis. George se va a Venezuela 3 meses, en verano. Cuando vuelva nos puede traer info fresca. Y no sé, un ron. Y un ron. Sí, un el rol ron. seguro. La información después vemos. Ahí. Proceda. Para el que está escuchando, quiero que sepa por qué es importante todo esto, que suena a veces complicado o ajeno a la vida cotidiana de uno. Y uno dice, ¿por qué tendría yo que aprender de blockchain o de criptomonedas o de cómo funciona todo esto? Y de la palabra que aprendimos hoy, ¿cómo era? Todos los podcasts aprendimos una palabra, el wallet Self-custodian. self-custodian. ¿Vos sabías esa Claro. palabra? No. Ah, bueno, ¿viste? Pero lo que es importante porque primero que la mayor parte de la población no está en la situación financiera que desea estar. Ni en No. la que... Ni el que es multimillonario quiere estar No. en una mejor situación. Sí, pero... Pero sí, entiendo. Bien, entonces, y no solo eso, sino que en Argentina la gente piensa que comprar dólares es una inversión. Y dice, y esto es culpa del Estado que Claro. nos hace creer cosas, pero que compran dólares cuando está a 100 pesos. Perdón. Voy a ser un poco minucioso. Sí. El gobierno, el Estado es distinto. El Estado somos todos. Está bien. Claro. El bien, gobierno Bien, lo manejan determinadas personas. bien. Está La bien, política monetaria también. está bien, Bueno, sí, pero eso va es por el ser gobierno. monetario. Bien. De Pero- hecho, en inglés son dos palabras distintas. Sí, Politic verdad. y policy. Uno es el que desarrolla el gobierno. Por ejemplo, el día de mañana lo ponemos al Búho, presidente del Banco Central de cripto. Hashtag modo profe. ¿No? Y además, Sí. Pero el Estado vamos Algo a ser así, sí. todos. No, sí, sí, Pero no. igual yo entiendo lo que vos decís y obviamente nosotros venimos de muchos gobiernos de distintos colores políticos que no nos dan estabilidad. Claro. No nos dan estabilidad. Sí. Y lo que pasa es esto, la gente Sale compra 10 pesos con dólares cripto. cuando está a 100 pesos. El dólar sube, entre comillas, a 300 pesos y la gente dice, wow, gané un por 3 en lo que yo tenía. Claro, y capaz que pasaron 2 o 3 años y en ese periodo. No, y es que no es así, porque lo que pasó no es que el dólar se triplicó de valor. El peso vale 3 veces menos. Ah. Vos tenés el mismo valor que antes. Y no solo que tenés el mismo valor que antes, sino que en realidad tenés menos valor que antes. Por la Porque el inflación. dólar también tiene inflación. Y eso es Claro. algo que mucha gente no cree, pero como lo que contaba George antes de lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Argentina también, la gente compra dólares y dice, esto es lo seguro. Pero en realidad es... O sea, lo que es seguro con los dólares es que vas a
perder, Poder que vas a adquisitivo. perder poder adquisitivo, No, sin pero duda. de a poquito, o menos que con tu moneda actual. Bueno, y lo que pasó esta semana, que estuvimos moviendo un poco las cripto, Sí. se nos iban por arriba. Claro. Ahí, claro. pero en el minuto. Claro, sí, actualizábamos y teníamos. Eran centavos, pero iba para Es que arriba. la gente piensa No, que... y pasó como una hora y teníamos como $2 Sí. más. Y bueno, es que va subiendo y bajando, pero vos tenés que ver La a la larga tendencia, la claro. tendencia. Yo hace poco justo compré bitcoins y hablar con mis familiares y me decían, wow, comprar bitcoins es tan arriesgado, no sé qué, ¿por qué hiciste eso, qué sé yo? Y yo lo pienso y digo, pero... Medio o sea, lo que le pasaba a George en la Venezuela. otra alternativa, si piensan, es que, o sea, con los pesos tenés 1.000 pesos, después en 5 años, el valor de esos 1.000 pesos son un peso de cuando los tenías. O sea, redujiste un 99% de tu valor. Pero eso creo que lo explicamos una vez. Todo bien de intercambio representa lo que vos trabajaste por un lado para conseguirlo y lo que podés transformar eso, ¿no? Vamos a hacer el George Coin, ¿no? George habla árabe, ¿no? Voy a hacer una cripto de George, ¿no? Con una estética Yo particular. invertiría, yo compraría. Bueno, está bien. ¿No? Pero a ver, por un lado está lo que George potencialmente puede hacer, ¿no? La moneda esta me permite, no sé, es famosa en el mundo árabe y en Venezuela. Y tiene que ver con la discusión que veníamos. Va a haber una criptomoneda y por otro lado, ¿cómo consigo esa George Coin? Tengo que ser amigo, le tengo que hacer un asado. Claro. O sea, son los dos elementos. Que Para mí otorga. lo que está pasando, y yo creo, le doy 2 años, estamos en 2022. Dos. Yo creo que para el 2025, lentamente esto es un proceso. Por ejemplo, con toda la humildad del mundo, a mí me tiran las tarjetas de crédito, me las tiran por la cabeza. Las black. Yo soy un profesor. No, pero yo soy un profesor de universidad. O sea, yo no soy multimillonario. Y en un momento eso era lo más exclusivo del mundo. Claro. Y hoy me Sí, la sí, tiran por la cabeza, me la quieren traer a mi casa. ¿Y yo para qué quiero? Entonces, los procesos, en su momento, cuando salió el American Express Black, eso lo tenían 10 personas en el mundo, como los Bitcoin. Yo lo que creo, en este sentido, lo que me parece que hacia donde caminamos, es que lentamente parte de nuestro salario va a ser en Bitcoin. Ahí podemos No preguntar la a George. totalidad. Vos, George, ¿cómo ves el futuro de las cripto, de Bitcoin, de alguna que te guste más? No sé si tenés... Después vamos a hacer un top 3. La George Coin, esa le gustó, ¿eh? A ver, yo creo que depende mucho. No sé si en realidad todos vamos a cobrar nuestro salario en alguna criptomoneda. O lo porque puedes pedir. yo creo que eso viene bastante dado de la regulación del país en el que esté y de la empresa en la que trabaje, si está dispuesto a cumplir esas regulaciones o no, dependiendo del contexto en el que esté cada país. Lo que sí creo es que de alguna u otra forma tú vas a tener la capacidad de cambiarlo. claro. O sea, vas a tener la libertad como la tienes hoy en día, así sea peer-to-peer. Básicamente, ahí no tienes... Peer-to-peer sería Pero P2P. lo que, ok. lo que hicimos comprar, nosotros. sí. Básicamente- Y lo que yo hice mal. No, Ese- ese no, no, ese no. no. Ese es un tipo de transacción Sí. donde el Estado no puede llegar para interferir en ella. Porque Correcto. puede ser a través de un portal web, como de repente lo puede hacer los peruanos, pero puede ser entre nosotros que estamos sentados aquí hoy en día. Pero lo que sí, si me preguntas a mí con el futuro de Sí. las criptomonedas o a dónde va a llegar todo esto, lo que sí es cierto es que va a tener una adopción masiva, pero viene un poco más por el lado de la necesidad de tener el control sobre tu propio dinero. Sí. ¿Y en qué sentido lo digo? Pongamos el contexto de Venezuela, Argentina, países que desde hace muchos años cuentan con una inflación muy grande. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente te están robando. Te están Se robando. evalúa tu plata, se evalúa. Se evalúa el fruto de tu trabajo. Eso sí. devalúan Yo- tu plata. Devalúan el No fruto sé- de tu no sé trabajo. devaluar. No, tu trabajo se devalúa. Claro, Esto va muy de la mano, como decía el liberalismo, te están robando. claro. Ok. En cierta forma te están robando porque conscientemente están emitiendo moneda y causando que tú pierdas valor adquisitivo. Sí, en ese ¿Verdad? sentido, sí. Ok. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, esto es como que tienes ese ladrón que te está apuntando con un arma todo el tiempo, que no tienes forma de quitársela. Y las criptomonedas, el Bitcoin es una forma de quitarle ese arma. Sí, Es verdad. quitarle el control. poder. Muy bueno, Exacto. esto va clipeado, ¿eh? Esto es muy Esto va clipeado, ¿eh? Es una forma de quitarle
el arma a tu ladrón. Es una forma de quitar el control de la moneda sobre el Estado. Sí, Porque- yo lo pienso como un secuestro, ¿no? Estamos secuestrados y no nos dejan salir. Sí, Y es acá una forma de es liberarte de tu una puerta secuestrador. que se Lo puedes abre. ver así. Entonces, básicamente, ese es el futuro que nos espera. Porque básicamente es que así no quieran van a perder el control Georgie, sobre eso. ¿En Venezuela se puede pagar con cripto? Sí. ¿Sí? ¿Hoy Sí. puedo ir? Sí. No Tiene- con la wallet security, no, con No, Binance. no en todos los locales, pero hay muchos locales que tienen el Binance Pay, tú pagas con el QR, tienes como, otro como tipo de Mercado Pago, wallets. como Modo. Sí, Eso es genial. Y eso es yo espectacular. tengo una pregunta para George que se me ocurrió recién. Recientemente, el año pasado, hubo un auge de todo lo que son cripto, NFT, juegos cripto, que Ahí está. vos jugás con tu NFT, ganás plata, básicamente jugando a un juego. Mirá, el Estas, sueño de tanta gente. estas alternativas se vieron muy, muy fuertemente adoptadas en los países de tercer mundo. Filipinas, Argentina, Venezuela. Quería saber si vos Vamos- conocés gente. Después, otro podcast, anotémoslo, la denominación primer, segundo y tercer mundo está de modé, no hay más. Que ahora cómo es. Hay distintos, pero en vías de desarrollo, Bueno, en vías de desarrollo. directamente se dice el nombre del país. Hazlo otra vez y cortas ahí. No, Bueno, está seguimos, bien. seguimos. Está bien, no, pero ¿sabes por qué? Yo estaba llegando con tipo, Pero- una pero- conclusión a no, la pregunta pero, para tirar. pero vas a llegar, pero ¿sabes qué? Porque eso da cuenta de un discurso que ya no existe más. No hay países del primer y segundo mundo, son países. Igual están categorizados como standalone y de esa forma. Los categorizan con el riesgo país. Y así estamos, ¿no? Bueno, pero Rusia también, También, es verdad. no es del tercer mundo. Y bueno, mi Perdón, pregunta era: todas estas formas alternativas de ganar dinero con cripto, ¿vos veías que eran adoptadas ahí en Venezuela? Sí. ¿O sea, familiares o gente por conocida? lo menos. Ahí está, eso es muy bueno. ¿Cómo es que se llama esta? Lo de Axie Infinity. Axie Infinity, exacto. Es la que bajamos. Axie Infinity fue muy, muy adoptada en Venezuela. O sea, yo llegué a conocer personas que tenían, no sé, 20, 30 cuentas y tenían un becado Becado, que la claro. jugaba por ellos y como que la utilizaban como una fuente de ingreso. Pero viene muy, muy por el lado de que en un país donde no tienes medios de producción, donde no hay producción de ningún tipo, donde la actividad está muy baja, una caída, No del se genera valor. una caída del 70-80% del PBI Claro, en los últimos años. Así que básicamente las personas siempre buscaron medios alternativos para producir ingresos. Exactamente. Y ese era un medio alternativo muy rentable ¿Qué porque es? podías... A ver, perdón, yo mi ignorancia. Básicamente Axie Infinity es un jueguito, supongamos como Pokémon, ¿verdad? La gente hace mucho esa analogía. Sí, sí. Como que tú tenías tus pequeños Pokémones con los que hacías guerra Juega estrategias. contra otros Pokémon. Yo he jugado. Y Búho. en base a eso, Pero sí, sí. generabas unos ingresos en la moneda del juego que luego podías canjearla por cualquier otra en un Bueno, exchange. con el FIFA, yo conozco gente que lo hacía con el No, FIFA. no, es totalmente distinto porque esto es dentro del blockchain. Ah. Es totalmente centralizado. Listo. Y vos para poder jugar tenés que comprar NFTs. Ya hablamos también Sí, de sí, los sí, NFTs. sí, sí. Y bueno, y con eso tenían un ingreso. De hecho, he conocido Sí, gente que ganó hasta $500 por mes. Mirá, Venezuela era de los países que más adoptó... hay que jugar en lugar de dar clases. No, igualmente ahora, nada, pues si alguien se quiere meter, está escuchando Ahora, esto, sí, sí, vamos a ver cómo las termina la ganancias son historia. mínimas, está entre, no sé, 5 o $10 mínimo, se Bueno. vino Sí, abajo la pero moneda. más allá de eso, o sea, por lo menos hay que ver cómo evoluciona el proyecto. Al parecer ya hoy en día no fue tan exitoso como tuvo en su momento en su auge. Pero lo que sí era cierto era que las personas podían generar dinero jugando, Exactamente. ¿verdad? Interesantísimo. igual. Y eso abre un mundo de posibilidades a muchas cosas. Ahorita conversamos un poco de eso. Pero en Venezuela, para la pregunta puntual de Liam, básicamente las personas podían generar ingresos jugando. Y eran ingresos para un país con la economía que tenía Venezuela en ese momento, 700, 800, $500 mensuales, era un ingreso bastante importante. Sí. Pero esto abre otro mundo que es el hecho de la adopción. Eso ayudó mucho a la adopción de las criptomonedas, porque Claro. la gente para poder comprar el token de Lo Axie pasaba. tenías que comprar Bitcoin primero, Tenías que luego en un hacerlo tu exchange hacer el MetaMask. intercambio, etcétera. Entonces, el punto bueno de todo esto es que la gente comienza a familiarizarse más con el mundo cripto, a saber cómo funciona una wallet, a comenzar a transferirse de wallet a wallet, y luego lo que se trata de todo esto de la descentralización, porque esto puede ser replicado en muchas otras cosas. Supongamos que es lo que es el desarrollo web 3, las redes sociales, pongamos un ejemplo muy puntual. Básicamente tienes web 1, web 2,
Básicamente Web 1 es cuando se creó el Internet, que era que el usuario interactuaba con una página web. No podía hacer más nada que entrar en la página Bueno, y yo lo he Es- hecho eso. tener- Estaba en tenerlo- esa época. bueno, tener lo que tienes ahí, poder revisarlo, etcétera. Luego tenías Web 2, que es la Internet actual, donde puedes interactuar. Donde ya después yo te puedo enviar, supongamos, tienes un post en Instagram, yo te escribo un comentario, tú envías otra cosa, tú puedes montar cosas, como que ya hay una interacción. Y todo esto generó un negocio muy grande, porque estas empresas generan revenue a través de todo eso que nosotros hacemos dentro de su sitio. Ellos utilizan la información para generar ganancias. La Web 3 viene a descentralizar eso. Entonces tú puedes tener una red social, la cual corra sobre la blockchain, y los incentivos del uso de esa red social sea el token de esa blockchain. Por ejemplo, Georgie, ¿cómo resumís blockchain para el que enganchó hoy? pero por ejemplo, para terminar esto que explica Georgie, es como que Facebook tenga su propia moneda, pero Sí. que no sea dueño Facebook, sino que sea una blockchain y vos por usar esa red social tengas ingresos, ¿no? Sí, es básicamente eso. O sea, supongamos que tú tienes tu, Sí, sí, se entiende. se tu entiende. posteo, ¿verdad? Y tienes la gente que te comenta, que te da tus likes, etcétera. Entonces, básicamente tú te vas a ver beneficiado de Sí, eso a través de token. Bueno, de todo, Y ahí claro. tú vas a Porque, recibir digamos, todo hoy, el... digamos, una forma más global, eso funciona a través de la publicidad, ¿no? Exactamente. Yo tengo, Esa es la diferencia entre Web 2 y Web 3. La diferencia es que la publicidad es a través de intermediaciones de terceros, Claro, que y en base al te nivel tienen que que tú tengas buscar. dentro de la plataforma, te van a querer contratar para que tú los Pero- publicites. La diferencia es que tú dentro Ya funciona del solo. funcionamiento de la red vas a poder generar Hay niños. tokens a través, no sé, de los likes. Y ahí está el incentivo de Ah, las está personas bueno. de poder utilizarlo Bueno, está- y se descentraliza completamente. Mundo. Después tengo que pensar si eso está bueno o no. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar un rato. Básicamente es todo esto de la descentralización, de que todo quede en manos de la persona, Yo, del por creador ejemplo, del Quien crea contenido. contenido Pero no va a tener puedo- más ingresos porque no hay un intermediario como Facebook o A Google. mí me parece genial, pero por ejemplo, no transformamos un partido de fútbol que juegue yo. Porque yo estoy preocupado por lo real. ¿En qué sentido? No podemos vivir solo en lo virtual. No podemos solamente ver podcast. Tenemos que tener una experiencia en el mundo. No, sin duda, mientras vas a caminar a pasear tu perro te escuchas un podcast. Ahí está. O sea, por eso, pero me parece que está bueno dar un mensaje que no podemos plantear que solamente haya chicos jovencitos que no estén jugando 24/7 un juego. Es un balance. Bueno, por eso, pero a veces la fascinación hace que, no sé, se puede fomentar el cierto sedentarismo o si un chico de 13 años empieza a ganar 120, 40, 200 Bueno, dólares. eso era bastante criticado en su momento Y cuando es ganaba grave. mucha plata con Axi. Sí, Porque, se hablaba de eso. o sea, si no tiene un padre atrás que le dice, mira, anda a correr. No sé si necesariamente es grave, porque hoy en día tienes gamers, tienes podcaster, youtubers que viven de Nosotros eso. somos podcasters. Bueno, Exactamente. que viven de eso. Y básicamente es a través del entretenimiento que generan Sí, ingresos. sí, por eso hay que pensarlo. No lo estoy rechazando. Sí, no, yo entiendo, No lo estoy rechazando. yo entiendo lo que Lo dices, estoy pero pensando. básicamente hoy en día no sé si se va a poder, o tal vez en un futuro, separar lo virtual de lo físico. Va a Siempre terminar se va a poder. siendo Una vez vi un uno tuit solo. Siempre muy se bueno. Una vez vi un tuit muy bueno que decía, en el pleno auge de los NFT, de los juegos NFT, una conversación entre un padre y un hijo, ¿no? Y decía, hace 20 años, el padre diciéndole al hijo, che, salí a jugar, ¿qué haces jugando a la compu? 20 años después, con el Axi, che, por favor, andá a jugar que quiero comer. Sí, la historia pendular. ¿no? Claro, ahí, Che, qué interesante todo lo que Muy dijo interesante. Yoshi hoy, ¿eh? Hay que... no sé si tenés alguna pregunta para hacerle a Georgie, Búho. ¿Venezolanas o argentinas? Las arepas. Y difícil, difícil. Tenés que elegir. Habría que ver a ver si en la individua. Cada caso. muy ¿Y la bien. comida? ¿La comida? La árabe. Claro, le gusta, es muy vos buena la vamos a comida comer árabe. árabe. La comida árabe es muy buena. Va a comer. La próxima. Búho, La una próxima. pregunta para Georgie. Yo tengo única. una- Vos cerrás vos, Liam. Y yo quiero preguntarte algo más personal de tu proyección. Y es, ¿cómo te ves vos dentro de 5 años? Buena pregunta. Bien, vos, ¿eh? Actualmente, contá qué estás haciendo actualmente. No, yo creo que lo que aprendí de toda mi experiencia yéndome del país es que los planes no se cumplen. Y es difícil proyectarse. Lo que sí te puedo decir es que
yo estoy haciendo cada día lo que a mí me gusta, cada vez un poco más inmerso en el mundo de las finanzas, de las cripto, estudiando mi carrera, trabajando en una startup tecnológica Que trabajamos con cripto. y... O sea, estás haciendo lo que te gusta. Sí, y a dónde me va a llevar eso en 5 años, bueno, lo veré después. Pero lo que sí estoy seguro es que este es el ámbito en el que me quiero desarrollar. Luego, bueno, podrá terminar siendo de diferentes maneras. Tengo cierta afinidad por la educación, lo veo como que algo que tal vez pueda llegar a ser, Bien. sin alejarme Bienvenido. obviamente del mundo de las inversiones. Y tal vez haya un Hay todo complemento. un desarrollo ahí. Sí, entonces te diría que más o menos seguro. Vos en podrías eso me ser mi desarrollo. profe Mina Cripto. ¿Vos minás? No, yo no vino. Todavía. Claro. Habría que ver. Hoy habrá que ver el ROI. El RIG, el Riser. el RIC también. Y bueno, mi pregunta para terminar es. Vamos a Che, y ver. agradecer, ¿no? Obviamente, pero El después, primer después de la invitado. pregunta. Primer El invitado. primer invitado es un montón. El próximo invitado, bueno, ya George también tenemos que mandar, tenemos que hacer un presente de mi profe Mina Cripto, ¿no? Cuando tengamos el logo. Cuando tengamos el logo, exactamente. O sea, Está en cuando proceso. no, Cuando esto cuando- lo escuchen, va ya a estar, va a estar. Y está Claro. buenísimo. Sí. Y está muy bueno. Qué La bueno. la gorra de mi profe Mina Cripto. Sin el duda. merch. Es verdad, podemos regalar gorras, me Ahí gusta. está. Mi pregunta para terminar, y esto también va a ser clipeado, es top 3 de criptomonedas Me gusta. Pará que anoto. personalmente, que te gusten a vos personalmente. Anoto escribiendo, Y una, ya está, la uno Sí, ya o sabés. sea, la una es Bitcoin. Que te gusten a vos, no te significa market cap ni nada. No, te diría que Bitcoin. O sea, ¿Y Ethereum? Esto va, Ethereum tiene- es algo personal. Sí, ¿no? sí, Uno. sí. No, es como el equipo de fútbol. No es personal. comparable. Lo dice y yo invierto directamente. O sea, no, porque, a Olin. ver, esto va con un punto muy particular para que saco vaina. de lo que siento que tiene Bitcoin que no tiene ninguna otra criptomoneda, y esto ya viene un poco del lado ideológico. Al Bitcoin no tener una persona centralizada que tengas como referente, que no haya sido creado por nadie conocido y que Exactamente. sea completamente descentralizada, Contamos en el capítulo 2 esto. yo creo que es la moneda principal. Sí, sí, sí. Básicamente porque Me parece que lo que más me entusiasmó a mí de las criptomonedas es esto hecho de la descentralización, de poder ser dueño de tu propio dinero. y hay de consenso, me parece, Georgie. No creo que alguien diga que Bitcoin no es la estrella de todo esto. O sea, no conozco a nadie. Hay personas, Sí. hay mucho debate. Traigámoslo. Hay No, mucho hay un montón, debate. hay un montón. Sí, ¿Que no es sí. Bitcoin? Muchos son Ethereum maximales. Sí, sí. Nah. Hay mucho debate. Yo soy muy Pero- pro Ethereum. Decirle, ¿qué que te Muy regale un pro. Ethereum o un Bitcoin? Mirá cómo lo resolvés. Pero es la única que yo te puedo decir que a largo plazo ha estado, está y va a seguir estando. Por lo menos. El resto hay muchos proyectos que pueden caer. Y salir alguna mal. que vos le tengas Claro, Hay sí, una el top uno, altcoin. pero faltan Faltan el top dos 2 2 y 3. No. Me quedaría solo con esa. Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin y Bien, Bitcoin. perfecto. Muy bien. Vos sos medio de Bitcoin. Buena Vos respuesta. sos Ahí también me gusta. sos fundamental. Bueno. Yo no, yo Ahora- llevo bromas. Agradecer. Sí, pero pará, es un agradecimiento y una y Y una bienvenida. sí, Sí, obviamente. no es no te vemos mal, te vemos comiendo arepa, un asado, comida árabe y hoy hablamos de todo esto y no, muchas gracias, en serio. No, muchas gracias, gracias. Georgie. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo. Agradecerle a Georgie, a Zuko, Bueno, gracias, sí, me ven siempre, el me Hugo. escuchan. Despedirse. Acá. Pará, haciendo- nunca me clipean a mí, soy el único que no clipea. Y bueno, ¿hubo algo Y- para despedirte? Yo creo que intentar, me quedé con eso que dijo de los próximos 5 años y también tenerlo en cuenta, mismo para el desarrollo del podcast o para lo que cada uno aprende de criptomonedas y de finanzas, que no se trata de apuntar que el objetivo en un futuro sea ser perfecto, sino de que cada día tratemos de que sea mejor que el anterior. Estoico. Y esos pequeños procesos, con el paso del tiempo, van a ir dando sus frutos. Y esto también se aplica al mundo de las finanzas. Sin duda. Ir viendo cómo podemos mejorar y qué podemos aprender. Porque siempre hay que tratar de ser un niño, porque hay mucho que no sabemos. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Ah, bueno. Bien, Y cerramos bueno, con eso. Georgie, despedite en árabe. Dale.
Puedes decir cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. Claro, Pero- ¿Cómo es mi profe Mina Cripto? Después sale alguien que sí habla y caga. No puedo- Ojalá, dale. Bueno, al la Macon. Esa. A la Macon. A la más.